Empezamos con la definición de ácidos nucleicos, que son moléculas largas formadas por la unión de nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas formadas por tres subunidades, que son una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, un azúcar o pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato. Tipos de ácidos nucleicos. Hay dos. El ARN, que se localiza en el núcleo y citoplasma de las células, contiene ribosa, además de las bases nitrogenadas, excepto la timina, y consta de una única cadena de nucleótidos. Y el ADN, que se localiza en el núcleo o citoplasma, contiene desoxirribosa y las bases nitrogenadas excepto el uracilo. Está formada por dos cadenas de desoxirribonucleótidos que se pliegan y se mantienen unidas mediante enlaces establecidos entre las bases nitrogenadas de una y otra. Los nucleótidos son complementarios entre sí y siempre deben ir unidos por los mismos. La organización del ADN en las células. Cuando la célula va a entrar en división, el ADN disperso en el núcleo junto con algunas proteínas se duplica y comienza a enrollarse. Después se condensa formando los cromosomas, que están compuestos por dos fibras de cromatina, llamadas cromatinas hermanas, que están unidas por el centrómero. Tipos de cromosomas. Son metacéntricos cuando el centrómero está situado en la mitad del cromosoma y sus brazos tienen la misma longitud. Son submetacéntricos cuando el centrómero está desplazado a un lado y sus brazos son ligeramente desiguales. Son acrocéntricos cuando el centrómero está muy desplazado a un lado y sus brazos son desiguales. Y son telocéntricos cuando el centrómero está situado en un extremo habiendo solo un brazo visible. El número de cromosomas. Las células de los organismos de cada especie tienen un número determinado de cromosomas, que es el cariotipo. Estos cromosomas son homólogos, es decir, iguales 2 a 2, y puede haber organismos diploides que tienen 2n cromosomas, es decir, dos juegos de n tipo de cromosomas, y organismos haploides que tienen n cromosomas, o sea, un único juego de cromosomas. Las funciones de los ácidos nucleicos son regular la actividad de la célula mediante el ADN, que utiliza el código que determina cómo son las proteínas de un organismo, y mediante el ARN, que interviene en la regulación al participar en la fabricación de proteínas. Y otra función es transmitir la información genética para que se conserve de generación en generación, replicando el ADN y transmitiendo sus copias a las células hija durante la división celular. Las proteínas son grandes moléculas que resultan de la unión en cadena de unas moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos y desempeñan importantes funciones celulares. La realización de la síntesis de las proteínas. Se realiza en dos fases. La transcripción, que sucede en el núcleo donde la información del ADN se transfiere a una molécula de ARN mensajero. Primero, la molécula de ADN que se va a transcribir se desenrolla y se abre. Una de sus hebras sirve de molde para sintetizar el ARN mensajero, que se forma incorporando nucleótidos con bases nitrogenadas complementarias a las que están en la cadena de ADN. Luego la hebra de ARN mensajero se separa del ADN y sale al citoplasma, donde trasladará una transcripción. Y la traducción, donde ya en el citoplasma el ARN mensajero se une a los ribosomas y los aminoácidos libres se unen al ARN de transferencia, que transferirá cada aminoácido hacia el ARN mensajero. Cada aminoácido unido a su ARN de transferencia reconoce una secuencia de tres bases del ARN mensajero llamada codón, que se une al anticodón formado por la cadena de proteína. Una vez leída la cadena de ARN mensajero, la proteína se separa del ribosoma y queda libre en el citoplasma. El código genético es la correspondencia entre los codones del ARN mensajero y los aminoácidos que forman las proteínas. Características. Es universal, ya que es idéntico en casi todos los seres vivos. Es degenerado, porque a la mayoría de los aminoácidos les corresponde más de un codón. Tiene tripletes de terminación o de fin, que si los encuentra el ribosoma se separa del ARN y da por finalizada la síntesis. Estos tripletes son UAA, UAG y UGA. Como última característica, el triplete AUG actúa como señal de inicio para la traducción y después codifica el aminoácido metionina. La replicación del ADN es el proceso por el que se realiza una copia idéntica de cada una de las hebras del ADN. Sucede en tres etapas. La molécula del ADN que se va a duplicar se desenrolla de modo que las dos cadenas se separan. Después, cada cadena de ADN sirve de molde para fabricar una nueva hebra de ADN complementaria, donde cada nucleótido de la cadena original queda emparejado con su nucleótido complementario. Al final, se obtienen dos moléculas idénticas que están constituidas por una cadena nueva y una cadena antigua. Es una replicación semiconservativa.